Mi hijo accidentalmente me mandó un mensaje de voz que era para su esposa. Ya no aguanto más a esta vieja inútil. Pronto estará tomando su siesta final y estaremos gastando todo su dinero en Suiza. Se me heló la sangre, así que hice una llamada. Pongan nuestro plan en acción. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegué hasta este momento, porque cuando uno vive 67 años, aprende que las traiciones más dolorosas siempre vienen de quienes menos te las esperas. Y créeme, tengo experiencia en eso. Era martes por la mañana cuando mi teléfono vibró con ese mensaje que cambiaría todo. Estaba en la cocina preparando café, la misma rutina de siempre desde que vivo en casa de mi hijo Diego. Bueno, técnicamente es nuestra casa, aunque cada día me siento más como una inquilina indeseada que como la dueña original. Tomé el teléfono esperando otro de esos mensajes aburridos de Diego sobre llegar tarde a cenar. En su lugar, escuché su voz, pero no hablaba conmigo. Era una conversación privada con Leticia, mi nuera. Ya no aguanto más a esta vieja inútil, decía con un desprecio que me atravesó como una daga. Pronto estará tomando su siesta final y estaremos gastando todo su dinero en Suiza. Mi primera reacción fue pensar que había entendido mal, que mi oído de 67 años me estaba jugando una mala pasada. Reproduje el mensaje 3 veces más, cada una confirmando lo que no quería creer. Mi hijo, el mismo que lloró en mis brazos cuando murió su padre hace 3 años, estaba planeando ¿qué exactamente? ¿Mi muerte? La frase siesta final no dejaba mucho lugar para interpretaciones poéticas. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde le enseñé a hacer cuentas cuando tenía 8 años. Las manos me temblaban mientras marcaba un número que tenía guardado para emergencias. Esperanza, dije cuando contestó mi amiga de la infancia, necesito que pongas nuestro plan en acción. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Esperanza Méndez había sido mi compañera de travesuras desde los 5 años, y ahora, a los 68, era algo así como mi red de seguridad para situaciones imposibles. «Carmen, ¿estás bien? Suenas rara». «Estoy perfecta», mentí, porque la alternativa era admitir que mi mundo acababa de colapsar. «Solo necesito que hagas esas llamadas que discutimos hace unos meses». El plan había surgido como una broma durante una de nuestras tardes de dominó. «¿Y si algún día necesitas desaparecer por unos días?», había preguntado Esperanza. «No todos los hijos son como los míos, Carmen. Algunos ven a sus madres como obstáculos». En ese momento me había reído. «Qué ingenua fui». «Hazlo discretamente», le dije ahora. «Y Esperanza, graba esta conversación. Voy a enviarte algo que necesitas escuchar». Colgué y volví a reproducir el mensaje de Diego. Cada palabra era una bofetada que resonaba más fuerte. Vieja inútil. Como si mis 67 años de vida, de sacrificios, de amor incondicional hacia él, se pudieran resumir en esas 2 palabras. Escuché pasos en el pasillo. Diego regresaba de su trote matutino, esa nueva rutina que había adoptado desde que se preocupa más por su salud. Guardé el teléfono rápidamente y fingí estar leyendo el periódico. «Buenos días, mamá», dijo con esa sonrisa que ahora sabía era falsa. «¿Ya desayunaste?» Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que había sido. Solo encontré a un extraño que compartía mis genes y, aparentemente, mis días contados. «Todavía no, hijo», respondí con mi mejor actuación maternal. «¿Te preparo algo?» «No te molestes», respondió, y por primera vez noté el doble sentido. «Leticia bajará en un rato». Ah, Leticia, mi querida nuera que siempre había sido un poco fría conmigo, pero que ahora entendía por qué. Difícil ser cariñosa con alguien a quien planeas enviar a tomar esa siesta final. Diego subió a ducharse y yo me quedé sola con mis pensamientos, o más bien con mi furia creciente, porque resulta que después de vivir tanto tiempo, una desarrolla cierta tolerancia al dolor. Pero la traición, eso siempre duele igual. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Esperanza. «Todo listo. ¿Cuándo empezamos?» Sonreí por primera vez en la mañana. Mi hijo había cometido un error muy grave al subestimar a esta vieja inútil. Porque si algo había aprendido en mis 67 años, era que las mujeres como yo no nos vamos calladas.
Para entender cómo llegué a vivir en esta casa que ahora se sentía como una trampa, tengo que regresarte 3 años atrás, cuando mi mundo se desplomó junto con la salud de mi Ricardo. Mi esposo había sido el tipo de hombre que nunca admitía estar enfermo, ni siquiera con una gripe. Así que cuando empezó a quejarse de dolores de espalda, supe que algo andaba muy mal. El cáncer se lo llevó en 6 meses, dejándome con una casa demasiado grande, recuerdos en cada rincón y una soledad que se sentía como un segundo funeral diario. Diego apareció en el funeral con un plan. Siempre había sido así. Mi hijo mayor, calculador, organizado, con soluciones para problemas que apenas comenzaba a entender que tenía. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa», me había dicho mientras los últimos invitados se despedían. «Es demasiado grande, demasiado trabajo para ti». En ese momento, su preocupación me había parecido genuina. Qué tonta fui al no ver que ya estaba calculando las cifras en su cabeza. «Ven a vivir con nosotros», había insistido Leticia, frotándome la espalda con esa suavidad que creí maternal. «Los niños necesitan a su abuela cerca». Sofía tenía 13 años entonces, Mateo 11. 2 adolescentes que apenas me dirigían la palabra durante las visitas familiares, pero que de repente, según Leticia, necesitaban desesperadamente mi presencia. Debí haber sospechado cuando se ofrecieron a cuidar la venta de mi casa. «No te preocupes por nada, mamá», había dicho Diego. «Nosotros nos encargamos de todo el papeleo. Tú solo relájate y deja que tu familia te cuide». La casa se vendió rápidamente y por una cantidad que me sorprendió. El mercado inmobiliario estaba en auge, según Diego. Nunca vi los papeles finales. «¿Para qué te vas a estresar con números, mamá? Está todo depositado en tu cuenta». Y efectivamente, mi cuenta bancaria mostró un depósito sustancial. Lo que no sabía entonces era que la casa se había vendido por casi el doble de lo que me dijeron. Pero esos detalles los descubriría después, cuando ya era demasiado tarde. Los primeros meses en casa de Diego fueron tolerables. Leticia me había preparado la habitación de invitados, temporalmente hasta que arreglemos el sótano para ti. El sótano que curiosamente nunca se terminó de arreglar. Sofía y Mateo me trataban como a una abuela decorativa. Aparecía para las fotos familiares, preparaba alguna comida especial cuando tenían invitados, y el resto del tiempo era prácticamente invisible. Pero yo estaba agradecida. O eso me decía a mí misma cada mañana, mientras preparaba el desayuno para una familia que comía en silencio, revisando sus teléfonos como si fuera más interesante que la conversación de una viuda de 64 años. El primer indicio de que algo estaba mal llegó 6 meses después de mudarme. Estaba organizando mis papeles cuando noté que algunas facturas médicas de Ricardo nunca habían llegado. Llamé al hospital y me informaron que todas las cuentas habían sido transferidas a Diego como representante familiar. Cuando le pregunté, me explicó que era más eficiente así. «Para que no te preocupes por esos detalles, mamá. Ya tienes suficiente con el duelo». El duelo. Como si después de 6 meses de llorar a mi esposo, no fuera capaz de revisar una factura. Luego comenzaron las sugerencias sutiles sobre mi salud. Leticia notaba que me veía cansada. Diego se preocupaba porque olvidaba cosas que según él había prometido hacer, cosas que jamás recordaba haber prometido. «Tal vez deberías ver a un médico, mamá. A nuestra edad, la memoria es delicada. Nuestra edad». Como si Diego, con sus 42 años, compartiera mis achaques de vejez. El médico, por supuesto, era amigo de Diego. El doctor Vázquez me examinó con la condescendencia típica de quien ya ha decidido tu diagnóstico antes de verte. «Leve deterioro cognitivo relacionado con la edad», dictaminó. «Común en personas que han experimentado trauma emocional». Nunca mencionó las pastillas que Diego insistía que tomara para los nervios. Tampillas que me hacían sentir confundida, somnolienta, menos yo misma. Pero la gota que derramó el vaso llegó hace 2 meses, cuando descubrí que Diego había abierto una cuenta conjunta conmigo sin mi conocimiento. Mi firma estaba ahí, en documentos que no recordaba haber firmado. «Fue idea del abogado, mamá, para emergencias médicas. Si algo te pasara, necesitamos acceso inmediato a tus fondos para cuidarte». La lógica era perfecta. El amor familiar era conmovedor. Y yo era una idiota con título universitario que se había dejado envolver como un regalo de Navidad. Anoche, antes del mensaje revelador,
Había fingido tomar mis pastillas. En su lugar, las escondí debajo de la lengua y las escupí cuando nadie miraba. Por primera vez en meses, mi mente se sentía clara, lo suficientemente clara para darme cuenta de que había estado viviendo en una telaraña durante 3 años. Y ahora, sentada en mi cocina prestada, con la voz de mi hijo resonando en mis oídos como una sentencia de muerte, entendía que la telaraña había sido siempre una trampa. Pero esta vieja inútil tenía más de un truco guardado. Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación. Seguí mi rutina habitual: levantarme temprano, preparar café, fingir tomar mis pastillas y comportarme como la abuela domesticada que esperaban que fuera. Pero por las noches, cuando todos dormían, me convertía en detective. Esperanza había cumplido su parte del plan. Ahora tenía un teléfono adicional, completamente secreto, y una habitación reservada en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, por si necesitas desaparecer rápidamente, me había dicho con esa seriedad que solo viene con décadas de amistad. También había hecho algo más inteligente. Me había conseguido una cita con un abogado independiente, no el doctor Morales, que había manejado los asuntos de Ricardo y que ahora sospechaba era otro cómplice en esta farsa familiar. La primera noche de mi investigación secreta, registré la habitación de Diego y Leticia mientras ellos veían televisión abajo. Encontré copias de mis documentos bancarios, mis pólizas de seguro y algo que me heló la sangre, una copia de mi testamento que no recordaba haber modificado. Según este testamento mágico, Diego heredaría todo inmediatamente. No había fideicomiso para los nietos, no había donaciones a caridad, nada de las disposiciones que Ricardo y yo habíamos discutido. Solo una transferencia directa y total a mi hijo querido. Mi firma estaba ahí, por supuesto. Una versión ligeramente temblorosa de mi letra, como si la hubiera firmado durante uno de mis episodios de deterioro cognitivo. La segunda noche exploré el sótano. Oficialmente, Diego lo había estado arreglando para convertirlo en mi habitación permanente. En realidad, había estado convirtiéndolo en algo muy diferente. Encontré folletos de casas de retiro, no las elegantes comunidades para personas mayores que aparecen en los comerciales. Estas eran instituciones estatales de cuidado a largo plazo, el tipo de lugares donde depositas a familiares inconvenientes y los visitas en Navidad con la conciencia medianamente tranquila. Pero lo más perturbador era una carpeta marcada Plan de Transición, Carmen. Contenía un cronograma detallado de mi deterioro esperado, completo con síntomas que debería desarrollar mes a mes. Según este documento, yo debería estar mostrando signos de demencia severa para enero. En marzo sería apropiado considerar cuidado institucional. Para junio, el doctor Vázquez estaría preparado para certificar que necesitaba cuidado permanente. Y entonces, convenientemente, mis activos serían transferidos a Diego para mi cuidado a largo plazo. Era un plan perfecto, excepto por un detalle que mi hijo había pasado por alto. Su madre no era tan fácil de eliminar. El tercer día decidí probar algo. Durante el desayuno, fingí confusión sobre la fecha. ¿Qué día es hoy?, pregunté con voz temblorosa. Diego y Leticia intercambiaron una mirada que podrían haber usado en un comercial de telepatía matrimonial. «Es jueves, mamá», respondió Diego pacientemente. «¿Te sientes bien?» «Sí, por supuesto. Es solo que…» Dejé la frase colgando y me toqué la frente. «Últimamente me cuesta recordar cosas». Leticia prácticamente se iluminó. «Tal vez deberías descansar más, Carmen. Has estado muy activa últimamente». ¿Activa? Apenas salía de la casa excepto para las citas médicas que ellos programaban. «Tienes razón, mija», dije, usando el diminutivo cariñoso que siempre la hacía sonreír. «Creo que voy a acostarme temprano». Esa noche los escuché hablar en su habitación. Mi cuarto estaba justo al lado del suyo, y las paredes de esta casa tenían la privacidad acústica de papel tissue. «Está empeorando más rápido de lo que pensábamos», susurraba Leticia. «Mejor», respondió Diego. «Significa que podemos acelerar el cronograma. Le diré al doctor Vázquez que programe la evaluación psicológica para la próxima semana. ¿Y si resiste?» «Mamá no va a resistir. Mírala. Está perdida la mitad del tiempo. Además, ya tiene el diagnóstico de deterioro cognitivo en su expediente médico». Se rieron. Mis propios hijos se rieron de la facilidad con que me habían manipulado.
excepto que no lo habían hecho. El cuarto día llamé a mi nuevo abogado, el Lic. Martínez, desde mi teléfono secreto. Tengo una situación delicada, le expliqué. Mi familia está tratando de declararme incompetente y necesito protección legal inmediata. El Lic. Martínez había visto casos similares antes. Me programó para una evaluación psicológica independiente con un especialista en abuso financiero de ancianos. También me explicó los pasos para proteger mis activos inmediatamente. Señora Rodríguez, lo que me describe es un caso clásico de lo que llamamos muerte lenta. La víctima es gradualmente aislada, medicada innecesariamente y declarada incompetente mientras sus activos son transferidos. Es más común de lo que la gente cree. Esa noche, durante la cena, Diego anunció casualmente que había programado una cita con un especialista en memoria para el viernes. Solo para asegurarnos de que estás bien. Mamá, es rutinario. Sonreí y asentí como la abuela obediente que pensaba que era. Por supuesto, hijo, lo que tú consideres mejor, pero lo que realmente pensaba era muy diferente. Viernes sería perfecto. Me daría tiempo suficiente para implementar mi propio plan, porque resulta que cuando subestimas a una mujer de 67 años que crió 6 hijos, trabajó 30 años como maestra y sobrevivió a un esposo alcohólico en recuperación, estás cometiendo un error muy costoso. Y Diego estaba a punto de aprender exactamente cuán costoso. El jueves por la mañana llegó Esperanza con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Mi querida amiga había estado ocupada haciendo las investigaciones que yo no podía hacer sin levantar sospechas. Nos reunimos en el parque donde solíamos llevar a nuestros hijos cuando eran pequeños, el mismo lugar donde Diego había dado sus primeros pasos, donde había llorado cuando se cayó de los columpios. La ironía no se me escapó. Carmen, Esperanza comenzó sin preámbulos, porque a los 68 años no hay tiempo para delicadezas. Tu situación es peor de lo que pensábamos. Me había traído una carpeta gruesa con documentos que había obtenido a través de sus contactos. Su hijo trabajaba en el banco, su nuera en el registro civil y su cuñada era secretaria en el hospital. Cuando las mujeres de nuestra generación decidimos investigar algo, tenemos una red que haría envidiar al FBI. Primero, continuó, tu casa no se vendió por el precio que te dijeron, se vendió por casi el doble. Diego se quedó con la diferencia, usando un poder notarial que aparentemente firmaste cuando estabas sedada después del funeral de Ricardo. Mi sangre se convirtió en hielo líquido. ¿Cuánto dinero exactamente? 400,000 pesos más de lo que te dijeron. Money que nunca viste. Había estado viviendo con una asignación de mi propio dinero mientras mi hijo se enriquecía con mi herencia. La humillación era casi peor que el robo. Segundo, Esperanza sacó otro documento. El doctor Vázquez ha estado reportando síntomas de demencia en tu expediente médico que nunca mencionaste. Confusión, agresividad, episodios de desorientación. Está construyendo un caso médico para incapacitarte. Pero yo nunca lo sé. Pero su palabra vale más que la tuya si tienes un diagnóstico de deterioro cognitivo. El tercer documento era el más devastador. Diego aplicó para ser tu tutor legal el mes pasado. La audiencia está programada para la próxima semana. Una vez que sea tu tutor, tendrá control total sobre tus finanzas y decisiones médicas. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. Mi hijo no solo quería mi dinero, quería mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a existir como ser humano independiente. Hay más, continuó Esperanza gentilmente. Leticia ha estado buscando propiedades en Suiza, apartamentos caros en Zúrich. Parece que ya están planeando cómo gastar tu dinero. Suiza. La misma palabra del mensaje de voz que había desencadenado todo esto. ¿Y los nietos? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Sofía y Mateo no saben nada. Piensan que tienes demencia porque es lo que sus padres les han estado diciendo. Sofía hasta le comentó a una amiga que se sentía mal por la abuela Carmen que está perdiendo la memoria. Mis nietos. Mis dulces nietos que ahora me miraban con lástima en lugar de amor, porque sus padres les habían enseñado que su abuela era una carga mental decadente. Esperanza, dije finalmente, necesito que hagas una llamada más. Saqué mi teléfono secreto y marqué el número del Lic. Martínez. Licenciado, habla Carmen Rodríguez.
Necesito acelerar todo. La audiencia de tutela es la próxima semana. Su voz se volvió seria inmediatamente. Entiendo. ¿Puede venir esta tarde? Tenemos trabajo que hacer. Colgué y miré a Esperanza. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y juramos que nunca dejaríamos que nuestros hijos nos trataran como nuestras madres fueron tratadas? Esperanza asintió. Habíamos visto a nuestras madres volverse invisibles con la edad, reducidas a sombras en las casas de sus hijos, agradecidas por cualquier migaja de atención. Pues llegó el momento de honrar ese juramento. Continué. Esa tarde, en la oficina del licenciado Martínez, firmé documentos que protegían mis activos inmediatamente. Creé un fideicomiso irrevocable, nombré administradores independientes y establecí directivas médicas específicas. También hice algo más. Autoricé una investigación forense de todas mis transacciones financieras de los últimos 3 años. Esto va a ser una guerra, me advirtió el abogado. Licenciado, respondí. He criado 6 hijos, sobreviví 30 años de matrimonio y trabajé décadas como maestra de secundaria. Las guerras no me asustan. Lo que me asusta es la cobardía. Al regresar a casa esa noche, encontré a Diego esperándome en la sala. ¿Dónde estuviste, mamá? Leticia y yo estábamos preocupados. Su tono era el mismo que había usado cuando tenía 16 años y llegaba tarde del toque de queda. Condescendiente, controlador, familiar. Fui al parque con Esperanza, respondí honestamente. ¿Por qué? Es que últimamente, no sé, mamá. A veces sales y no nos dices dónde vas. Es preocupante. Ah, sí. El hijo preocupado que estaba documentando mi comportamiento errático para el tribunal. Tienes razón, Diego. Debería ser más considerada. Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve en el primer escalón. Hijo, dije sin voltearme. Mañana tengo una cita médica en la mañana. Una segunda opinión sobre mi memoria. Esperanza me va a llevar. Pude sentir su tensión desde el otro lado de la habitación. ¿Qué, doctor? No teníamos programado. Es privado, interrumpí. Quiero estar segura de que estoy bien antes de la cita con tu especialista en memoria del viernes. Subí las escaleras antes de que pudiera responder, pero escuché sus pasos acelerados hacia la cocina donde estaba Leticia. Sus voces urgentes se filtraron por las paredes mientras hacían llamadas telefónicas apresuradas. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Que se preocuparan, que hicieran llamadas desesperadas, que perdieran el sueño como yo había perdido el mío durante meses, porque mañana esta vieja inútil iba a demostrarles lo que realmente significa subestimar a una mujer con nada que perder. La mañana del viernes llegó como una tormenta eléctrica que había estado gestándose durante semanas. Me levanté antes del amanecer, me vestí con mi mejor conjunto, el traje azul marino que había usado para el funeral de Ricardo, y me maquillé cuidadosamente. Si iba a confrontar a mis demonios, lo haría luciendo como la mujer fuerte que había olvidado ser. Esperanza llegó puntual a las 7. La vi por la ventana, esperando en su auto con el motor encendido como habíamos planeado. Era nuestra señal. Todo estaba listo. Diego bajó a desayunar justo cuando yo tomaba mi bolsa. Buenos días, mamá. ¿Lista para tu cita médica? Su sonrisa era perfecta. La sonrisa de un hijo preocupado que acompaña a su madre anciana al doctor. Si no supiera la verdad, habría encontrado su actuación conmovedora. Muy lista, respondí. Esperanza ya está aquí. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe? Puedo cancelar mis reuniones. Por supuesto que podía. Su trabajo de estos últimos meses había consistido principalmente en manejar mis asuntos médicos y financieros. Un empleo muy conveniente. No es necesario, hijo. Es solo rutinario. Salí antes de que pudiera insistir más. Esperanza me esperaba con la puerta del pasajero abierta. ¿Lista para esto?, me preguntó mientras nos alejábamos de la casa. Más que lista, respondí. Es hora de que Carmen Valentina Rodríguez recuerde quién era antes de convertirse en víctima. Nuestra primera parada no fue al médico, fue al banco. El gerente, señor Morales, nos recibió en su oficina con la seriedad que ameritaba la situación. Los documentos del licomain Martínez habían sido muy claros. Necesitaba acceso inmediato a mis cuentas y un reporte completo de todas las transacciones. Señora Rodríguez, comenzó el gerente después de revisar los papeles. Me temo que tengo noticias preocupantes. Abrió una carpeta con estados de cuenta que mostrarán una historia de 3 años de manipulación sistemática.
retiros regulares, autorizados por emergencias médicas, transferencias a cuentas que yo nunca había autorizado, inversiones en mi nombre que beneficiaban directamente a Diego. Su hijo ha estado utilizando un poder notarial para manejar sus finanzas, explicó. Técnicamente legal, pero inusual en la cantidad y frecuencia de las transacciones. El total era devastador. De mis ahorros originales de casi 2 millones de pesos, quedaban menos de 500,000. El resto había sido invertido o usado para gastos médicos, o simplemente transferido a cuentas que no reconocía. Hay algo más, continuó el gerente. Su hijo solicitó acceso a su caja de seguridad el mes pasado. Mi caja de seguridad, donde guardaba las joyas de mi madre, los documentos originales de la casa, y algo más importante, una copia de mi verdadero testamento, el que había hecho con Ricardo años antes de enfermarse. ¿Qué tomó de la caja? Según nuestros registros, documentos varios. No tenemos inventario específico de lo que removió. Esperanza tomó mi mano. Sabía lo que esto significaba. Diego había estado borrando evidencia de mis verdaderas intenciones testamentarias. Nuestra segunda parada fue al hospital para mi evaluación psicológica independiente. La doctora Patricia Herrera era una especialista en abuso financiero de ancianos, con 30 años de experiencia identificando víctimas de manipulación familiar. Sus pruebas fueron exhaustivas: evaluación cognitiva, pruebas de memoria, análisis de mi capacidad de tomar decisiones. También examinó los reportes médicos del doctor Vázquez con ojo crítico. Señora Rodríguez, me dijo después de 3 horas de evaluación, su función cognitiva está perfectamente normal para su edad. De hecho, está en el percentil superior para alguien de 67 años. ¿Y los reportes del doctor Vázquez? Inconsistentes con mis observaciones. Los síntomas que él describe, confusión severa, pérdida de memoria, episodios de agresividad, simplemente no existen. O usted ha tenido una recuperación milagrosa, o esos reportes fueron exagerados. Exagerados. Una palabra médica elegante para fabricados. Doctora, pregunté, ¿hay manera de determinar si he estado siendo medicada innecesariamente? Me hizo análisis de sangre inmediatos. Los resultados llegarían en 2 días, pero su expresión mientras revisaba la lista de medicamentos que supuestamente tomaba era reveladora. Muchos de estos medicamentos pueden causar los síntomas que el doctor Vázquez reportó: confusión, letargo, pérdida de memoria. Si usted ha estado tomando esta combinación diariamente... No los he estado tomando durante una semana, admití. Eso explicaría su claridad mental actual. Nuestra última parada fue la más importante, la oficina de Lic Martínez. Tenemos suficiente evidencia para detener la audiencia de tutela, me informó después de revisar los reportes médicos y bancarios. Pero también tenemos evidencia para algo más serio. Sacó un documento que había estado preparando. Abuso financiero de ancianos, falsificación de documentos médicos y posiblemente conspiración para cometer fraude. ¿Quiere proceder con cargos criminales? Miré por la ventana de su oficina. La vida continuaba normal allá afuera. Gente yendo a trabajar, niños caminando hacia la escuela, familias viviendo vidas ordinarias donde los hijos no intentaban robar e incapacitar a sus madres. Sí, dije finalmente. Quiero proceder con todo. Hay algo que debes saber, continuó el abogado. Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo y su familia cambiará permanentemente. Licenciado, respondí. Esa relación cambió permanentemente el momento que decidieron que era más fácil robarme que amarme. Firmé los documentos. Todos. Esa noche regresé a casa por última vez como víctima. Diego me esperaba en la sala, paseándose como tigre enjaulado. ¿Cómo te fue en tu cita médica, mamá? Muy bien, hijo. Muy reveladora. Le entregué una copia del reporte de la doctora Herrera. Mis niveles cognitivos normales, mi capacidad mental intacta, mi competencia para manejar mis propios asuntos. Diego palideció mientras leía. Mamá, esto no puede ser correcto. El doctor Vázquez dijo... El doctor Vázquez mintió, como tú, como Leticia, como toda esta familia que creí que me amaba. Leticia apareció en las escaleras, atraída por el tono de mi voz. «Carmen, ¿qué está pasando?» «Lo que está pasando, querida nuera, es que su plan fracasó». Saqué mi teléfono y reproduje la grabación del mensaje de voz original. La voz de Diego llenó la habitación.
Ya no aguanto más a esta vieja inútil. Pronto estará tomando su siesta final y estaremos gastando todo su dinero en Suiza. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Mañana, continué con una calma que no sabía que poseía. Los oficiales van a venir a arrestarlos por abuso financiero de ancianos, falsificación de documentos médicos y fraude. Tienen 24 horas para explicarles a Sofía y Mateo por qué sus padres van a estar en las noticias. Diego encontró su voz. Mamá, ¿puedes explicar esto? Podemos arreglarlo. Hijo, dije dirigiéndome hacia las escaleras. Lo único que voy a arreglar es mi vida. Una vida sin familia que me vea como cajero automático con patas. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Por primera vez en 3 años, me sentí completamente en control. Afuera pude escuchar voces desesperadas, llamadas telefónicas urgentes, el sonido de una familia que finalmente entendía que habían subestimado brutalmente a la mujer que los había creado. Mañana comenzaría mi nueva vida, una donde Carmen Valentina Rodríguez no era víctima de nadie, especialmente no de sus propios hijos. La noche después de mi confrontación con Diego y Leticia fue la más ruidosa que había vivido en esa casa en 3 años. Voces desesperadas, llamadas telefónicas urgentes y el sonido inconfundible de gente entrando en pánico cuando se dan cuenta de que subestimaron brutalmente a su oponente. Desde mi habitación podía escuchar fragmentos de conversaciones que confirmaban cada una de mis sospechas. No puede probar nada. El doctor Vázquez va a negar todo. Necesitamos un abogado inmediatamente. Pero la conversación que más me interesó fue la que tuvieron con alguien por teléfono alrededor de las 11 de la noche. Sí, ya lo sabemos, decía Diego con voz tensa. El plan se complicó. No, ella no está tan senil como pensábamos. Sí, ya sabemos lo que está en riesgo para ti también. ¿Para ti también? Esto implicaba que había más gente involucrada en su pequeña conspiración familiar. A las 6 de la mañana, cuando bajé a preparar mi café matutino, encontré a Diego esperándome en la cocina. Había dormido poco y se notaba. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente. Mamá, comenzó con voz cuidadosamente controlada. Necesitamos hablar. Por supuesto, hijo. ¿De qué quieres hablar? Mi tono era dulcemente maternal, el mismo que había usado cuando tenía 5 años y había roto algo importante. La nostalgia debe haber sido dolorosa para él. Sobre ayer, sobre lo que dijiste. ¿Te refieres a cuando les informé que serían arrestados por abuso financiero de ancianos y fraude? Diego se estremeció. Escuchar sus crímenes descritos tan casualmente por su propia madre debía ser perturbador. Mamá, hay cosas que no entiendes, circunstancias complicadas. Me serví café lentamente, disfrutando cada segundo de su incomodidad. Ilumíname. Estamos en problemas financieros, problemas serios. La empresa de construcción donde trabajo está en bancarrota. No hemos recibido salario en 4 meses. La clásica justificación del ladrón desesperado, como si sus problemas financieros me convirtieran automáticamente en su solución. Y Leticia perdió su trabajo el año pasado. Los niños necesitan dinero para la universidad. La hipoteca de esta casa que compraron con el dinero robado de la venta de mi casa, interrumpí amablemente. Diego palideció. No fue robo, mamá. Fue una inversión que nos beneficiaría a todos. ¿A todos? ¿Incluyéndome a mí cuando estuviera internada en una institución mental, medicada hasta la inconsciencia? Nunca quisimos llegar tan lejos. Solo necesitábamos tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Diego? ¿Para robar más dinero? ¿Para perfeccionar su plan de asesinato lento? La palabra asesinato lo golpeó como bofetada física. Se desplomó en una silla, poniendo la cabeza entre las manos. No era asesinato, mamá. Era para tu propio bien. Las instituciones de cuidado son cómodas ahora. Habrías estado bien cuidada. ¿Bien cuidada? ¿Drugged y olvidada mientras ustedes gastaban mi dinero en Suiza? ¿Suiza? Diego levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo sabes sobre Suiza? Sonreí. Hijo, me mandaste un mensaje de voz por error. ¿Ya olvidaste cómo empezó todo esto? Diego se quedó inmóvil. En medio de su pánico, había olvidado el detonante original de mi despertar. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Devolver el dinero. Cancelar todo. ¿Todo? ¿Including mi diagnóstico falso de demencia?
¿Including los 3 años de medicamentos innecesarios? ¿Including la humillación de vivir en mi propia casa como una invitada no deseada? Leticia apareció en las escaleras, vestida para salir. Tenía maletas en las manos. Diego, vámonos, ya. ¿Escapando, querida?, pregunté. ¿No van a esperar a despedirse de Sofía y Mateo antes de huir del país? Leticia me miró con odio puro. Esto es culpa tuya. Podríamos haber sido una familia feliz. Una familia feliz, repetí. ¿Con ustedes robándome y envenenándome lentamente? Mi definición de felicidad familiar debe ser defectuosa. El timbre sonó, 3 veces, insistente. Diego y Leticia se miraron con terror. A través de la ventana de la cocina pude ver un auto de policía en la entrada. Llegaron temprano. Observé casualmente. Dije 24 horas, pero supongo que la justicia es impaciente. Diego se dirigió hacia la puerta trasera, pero yo ya había pensado en eso. Esperanza está en el jardín trasero con su cuñada, la oficial Méndez, por si tenían ideas creativas sobre su escape. El timbre sonó de nuevo. Pasos en las escaleras indicaron que Sofía y Mateo habían despertado. «¿Qué está pasando?», gritó Sofía desde arriba. «Nada, hija», gritó Leticia. «Quédate en tu cuarto». Pero era demasiado tarde. La puerta principal se abrió y 3 oficiales entraron, liderados por el detective Ramírez. Diego Rodríguez y Leticia Herrera de Rodríguez, anunció formalmente. «Presentes», respondí por ellos, porque evidentemente habían perdido la capacidad de hablar. «Están arrestados por abuso financiero de ancianos, falsificación de documentos médicos y conspiración para cometer fraude». Los derechos Miranda resonaron por toda la casa mientras mis nietos bajaban las escaleras corriendo. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó Mateo. «¿Qué está pasando?». Diego intentó hablar, pero solo salieron sonidos incoherentes. Fue Sofía quien finalmente encontró palabras. «Abuela Carmen, ¿qué hiciste?». La pregunta me atravesó. Incluso ahora, incluso viendo a sus padres esposados, mi nieta asumía automáticamente que yo era la culpable. «Lo que hice, mi amor», respondí suavemente, «fue defenderme». Mientras se llevaban a Diego y Leticia, Diego se volvió hacia mí una última vez. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Perdóname». «Diego», respondí, «perdón es algo que se gana, no algo que se exige después de ser atrapado». La puerta se cerró detrás de ellos, y la casa quedó en silencio por primera vez en años. Pero el silencio no duró mucho, porque resulta que arrestar a tus propios hijos es solo el comienzo de la guerra, no el final. Los días siguientes fueron un huracán de abogados, reporteros y llamadas telefónicas de familiares que no había escuchado en años, pero que de repente tenían opiniones muy fuertes sobre mis decisiones. Sofía y Mateo se quedaron conmigo, porque aparentemente nadie más de la familia quería lidiar con 2 adolescentes traumatizados cuyo mundo acababa de colapsar. Sus otros abuelos, los padres de Leticia, vivían en Guadalajara y no podían viajar en este momento. ¡Qué conveniente! La primera semana fue brutal. Mis nietos apenas me hablaban. Sofía, ahora de 16 años, me miraba como si fuera una traidora. Mateo, de 14, simplemente se escondía en su habitación y salía solo para comer en silencio. «No entiendo por qué hiciste esto», me dijo Sofía finalmente el martes por la noche. Estaba parada en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión de dolor que me partía el corazón. «¿Qué parte específicamente no entiendes?», pregunté, porque necesitaba saber exactamente cuánto habían manipulado su percepción de la realidad. «Todo. Mamá y papá te cuidaban, te daban una casa, te llevaban al doctor, y tú los mandaste a la cárcel». Me senté en la mesa de la cocina y la invité a sentarse conmigo. Después de un momento de resistencia, se sentó al otro extremo, lo más lejos posible. «Sofía, ¿qué te dijeron sobre mi salud mental? Que tienes demencia, que olvidas cosas, que por eso necesitabas ayuda. ¿Y notaste síntomas de demencia en mí?». Sofía frunció el ceño. «Bueno, a veces parecías confundida». «¿Cuándo específicamente?». «Después de tomar tus medicinas. Te veías perdida». «Exacto. Después de tomar medicinas que no necesitaba. Medicinas que me hacían parecer confundida para que ustedes creyeran que estaba enferma». Vi el momento exacto cuando la duda entró en sus ojos. «Pero el doctor Vázquez dijo...». «El doctor Vázquez mintió.
Tengo aquí el reporte de una evaluación independiente que demuestra que mi mente está perfectamente clara. Le mostré los documentos de la doctora Herrera. Sofía los leyó lentamente, su expresión cambiando gradualmente de confusión a horror. ¿Mamá y papá te estaban envenenando? No era veneno exactamente, pero sí me estaban dando medicinas innecesarias para hacerme parecer incompetente. ¿Pero por qué? Le expliqué sobre el dinero, sobre la venta fraudulenta de mi casa, sobre el plan de internarme y apoderarse de mis ahorros, sobre Suiza. Sofía lloró. Lloró por la familia que pensaba que tenía y que nunca existió realmente. Lloró por los padres que la habían usado como testigo involuntaria de mis supuestos síntomas. Lloró por mí y por la traición que había vivido durante 3 años. Mateo apareció en la puerta de la cocina esa noche, después de que Sofía subió a su habitación. ¿Es cierto?, preguntó directamente. A los 14 años no tenía paciencia para conversaciones largas. Sí. ¿Van a ir a la cárcel? Probablemente. ¿Por mucho tiempo? No sé, Mateo. Depende del juez. Se quedó allí parado por un momento, procesando. Abuela Carmen, dijo finalmente. Lo siento. ¿Por qué te disculpas, mi amor? Por creer que estabas loca. Por tratarte como si fueras estúpida. Esa conversación fue cuando decidí que sin importar lo que pasara con Diego y Leticia, haría todo lo posible por proteger a estos niños del daño colateral de las decisiones de sus padres. Pero la primera llamada del abogado defensor de Diego me hizo entender que la guerra apenas comenzaba. «Señora Rodríguez», dijo el LIC, Fernández con voz untuosa, «mi cliente está dispuesto a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Restitución completa del dinero tomado a cambio de retirar los cargos criminales». «¿Y la falsificación médica?» «Un malentendido. El doctor Vázquez está dispuesto a testimoniar que interpreto mal ciertos síntomas. ¿Y los 3 años de medicamentos innecesarios? Un error de juicio médico, no malicia intencional». Colgué el teléfono sin responder. No iba a permitir que convirtieran 3 años de abuso sistemático en malentendidos y errores de juicio. Pero esa noche recibí una llamada que cambió todo. ¿Carmen Rodríguez? La voz era femenina, nerviosa. ¿Sí? Habla Ana Cristina Vázquez. Era la enfermera del doctor Vázquez. Mi sangre se aceleró. ¿Era? Renuncié ayer. No podía seguir guardando silencio sobre lo que vi. ¿Qué vio exactamente? Su expediente médico. Su hijo pagaba al doctor Vázquez por reportar síntomas específicos. Tengo copias de los cheques. Y algo más. ¿Qué? Usted no era la primera. Han hecho esto con otras 3 familias en los últimos 5 años. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Otras 3 familias? Ancianos con dinero y familias preocupadas. Misma metodología. Medicamentos innecesarios, reportes médicos falsos, tutelas fraudulentas. ¿Está dispuesta a testificar? Sí, pero necesito protección. El doctor Vázquez tiene conexiones poderosas. Colgué y inmediatamente llamé al detective Ramírez. Lo que había comenzado como abuso financiero familiar se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Una red criminal sistemática de la que mi hijo era solo una pequeña parte, y yo acababa de convertirme en la testigo principal de la investigación más grande que el departamento había manejado en años. La oficina del detective Ramírez parecía la escena de una película de crímenes. Mapas en las paredes con fotos conectadas por hilos rojos. Cajas de evidencia apiladas hasta el techo y una pizarra llena de nombres que me hizo entender la magnitud real de lo que habíamos destapado. «Señora Rodríguez», comenzó el detective, «lo que su caso ha revelado es mucho más extenso de lo que imaginábamos». Ana Cristina Vázquez estaba sentada a mi lado, visiblemente nerviosa, pero decidida. Sus documentos estaban esparcidos sobre la mesa, copias de cheques, expedientes médicos alterados y algo que me heló la sangre, una lista de candidatos potenciales para futuros casos. El doctor Vázquez dirigía esto desde hace casi 10 años, continuó Ana Cristina. Comenzó pequeño, con casos aislados, pero en los últimos 5 años se volvió industrial. ¿Industrial? Sistemático. Tenían un proceso perfeccionado: identificar ancianos con activos significativos y familias ambiciosas, crear situaciones médicas que justificaran tutelas y facilitar transferencias de activos.
El detective Ramírez señaló la pizarra. Hasta ahora hemos identificado 11 casos confirmados. El total de dinero involucrado supera los 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Mi caso no era una aberración familiar. Era parte de una máquina criminal sofisticada. ¿Y mi hijo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Diego no era víctima de circunstancias, respondió el detective gentilmente. Era un reclutador activo. Identificaba candidatos potenciales entre conocidos y los refería al doctor Vázquez. Ana Cristina abrió otra carpeta. Su nombre aparece en al menos 4 casos anteriores. Familias que conocía a través del trabajo, vecinos, incluso compañeros de la escuela de sus hijos. Sentí náuseas. ¿4 familias más? La señora Morales, de 73 años, institucionalizada hace 2 años después de un diagnóstico súbito de demencia. Su hijo era compañero de trabajo de Diego. El señor Castillo, viudo de 68 años. Su hija era amiga de Leticia. Murió en cuidado institucional el año pasado. Sus ahorros desaparecieron meses antes de su muerte. Cada nombre era una puñalada. Mi hijo no solo me había traicionado a familias enteras, destruyendo vidas para alimentar su ambición. Pero hay más, continuó Ana Cristina. Diego recibía comisiones, 5% del valor total de los activos transferidos. ¿Comisiones? Mi voz sonó extraña incluso para mí. Su hijo ha ganado más de 1 millón de pesos en los últimos 3 años, dirigiendo víctimas al doctor Vázquez. 1 millón de pesos. Mientras me alimentaba con mentiras sobre problemas financieros, había estado ganando dinero destruyendo familias. El detective Ramírez se inclinó hacia adelante. Señora Rodríguez, necesitamos su ayuda para detener esto completamente. Diego es nuestra mejor oportunidad de llegar a los cerebros de la operación. ¿Los cerebros? El doctor Vázquez era el elemento médico, pero alguien más coordinaba las transferencias financieras. Alguien con conocimiento legal sofisticado. Diego puede identificar a esa persona a cambio de consideración en su sentencia. ¿Quieren que convenza a mi hijo de cooperar? Queremos que considere la posibilidad. Usted tiene influencia sobre él que nosotros no tenemos. Influence. Como si la palabra influencia pudiera describir la relación entre una madre traicionada y el hijo que había intentado destruirla. Esa noche manejé hasta la cárcel del condado donde Diego esperaba su audiencia de fianza. Hacía 1 semana que no lo veía. Desde el día de su arresto, se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su cabello estaba despeinado. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no era el hombre arrogante que había subestimado a su madre. Era alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. «Mamá», dijo cuando me senté frente a él en la sala de visitas. Su voz estaba quebrada. «Diego, no esperaba que vinieras. Yo tampoco esperaba muchas cosas, como que mi hijo fuera un criminal profesional». Diego se estremeció. «¿Ya sabes sobre los otros casos? ¿Sobre las comisiones que recibiste? ¿Sobre las familias que destruiste?» Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra era una bofetada. «Sí, ya sé todo. Mamá, yo...» «Diego», interrumpí. «Vine porque los detectives quieren que te ofrezca un trato. Cooperación completa a cambio de consideración en tu sentencia». ¿Consideración? En lugar de 20 años, tal vez 5. En lugar de prisión federal, tal vez prisión estatal. Diego palideció. ¿20 años? Hijo, esto va mucho más allá de robarle a tu madre. Eres parte de una red criminal que ha destruido docenas de familias. Los cargos federales llevan sentencias muy serias. Se quedó callado por varios minutos, procesando la magnitud de su situación. ¿Qué tendría que hacer? Identificar a todas las personas involucradas, proporcionar evidencia de cada caso, testificar contra el doctor Vázquez y quien sea que esté coordinando las transferencias financieras. ¿Y si me rehusó? Entonces pasarás las próximas 2 décadas en prisión mientras el resto de la red continúa operando. Diego puso la cabeza entre sus manos. ¿Cómo llegué hasta aquí, mamá? Llegaste aquí, hijo, respondí, porque elegiste el dinero fácil sobre la integridad, porque viste a tu propia madre como un obstáculo en lugar de como una persona. Lo siento, mamá, lo siento mucho. Diego, tus disculpas no van a devolverle la vida al señor Castillo.
No van a sanar el trauma de las familias que ayudaste a destruir. ¿Qué debo hacer? Me levanté para irme. Debes decidir si quieres ser recordado como el hombre que ayudó a detener una red criminal o como el hombre que destruyó familias por dinero. ¿Vendrás a visitarme de nuevo? Diego, dije sin voltearme. Eso depende completamente de las decisiones que tomes en los próximos días. Cuando llegué a casa, Sofía me esperaba en la sala. ¿Cómo está papá?, preguntó. Asustado, respondí honestamente. ¿Cómo debe estar? ¿Abuela Carmen? Sí, mi amor. ¿Podemos quedarnos contigo, sin importar lo que pase? Por supuesto, dije. Y por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Esta es su casa, porque resulta que a veces, de las traiciones más dolorosas, pueden surgir las relaciones más auténticas. 3 días después de mi visita a Diego, recibí una llamada que lo cambió todo. Señora Rodríguez, era el detective Ramírez, y su voz tenía una urgencia que no había escuchado antes. Necesita venir a la estación inmediatamente. ¿Qué pasó? Diego decidió cooperar, pero lo que nos ha contado, necesitamos que escuche esto. El viaje a la estación de policía se sintió eternal. Esperanza insistió en acompañarme, y por primera vez en días, me alegré de no estar sola. En la estación nos condujeron a una sala de conferencias donde Diego estaba sentado con 2 agentes federales que no había visto antes. Mi hijo se veía aún peor que durante mi visita, pero había algo diferente en sus ojos. Una determinación que no esperaba ver. Mamá, dijo cuando entré, necesitas escuchar esto. El agente federal Sánchez, un hombre serio de unos 50 años, abrió una grabadora. Diego nos ha proporcionado información que va mucho más allá del doctor Vázquez. Señora Rodríguez, ¿conoce usted al notario público Armando Beltrán? El nombre me resultó familiar. Creo que sí. ¿No fue él quien manejó algunos documentos cuando murió Ricardo? Exacto, continuó el agente. Y también manejó la venta de su casa, y las transferencias bancarias, y la modificación de su testamento. Mi sangre se enfrió. ¿Armando Beltrán estuvo involucrado? Diego finalmente habló. Mamá, Armando no solo estuvo involucrado, él era el cerebro de toda la operación. ¿Qué? El agente Sánchez abrió una carpeta gruesa. Según Diego, Armando Beltrán ha estado dirigiendo esta red durante casi una década. Identificaba clientes vulnerables a través de su práctica legal. Los refería al doctor Vázquez para validación médica y después coordinaba todas las transferencias de activos. Pero él era el notario de Ricardo. Manejó nuestros asuntos durante años. Exacto, dijo Diego, su voz llena de culpa. Él me contactó después del funeral de papá. Me dijo que tenía un plan para optimizar tu herencia, que podíamos asegurar tu futuro mientras protegíamos los activos familiares. ¿Y tú le creíste? Al principio parecía legítimo. Él conocía todos tus activos, tus hábitos, tus debilidades. Hizo que sonara como si estuviera protegiéndote. El agente federal continuó. Beltrán ha perfeccionado este sistema. Usa su posición como notario para identificar testamentos lucrativos. Después manipula a las familias para que inicien el proceso de incapacitación. ¿Cuántas familias? Basado en la información de Diego, estimamos que al menos 30 familias en los últimos 10 años. 30 familias. Cientos de vidas destruidas por un hombre en quien había confiado durante décadas. Pero hay algo más, dijo Diego, mirándome directamente. Armando tiene expedientes de todas sus víctimas, ubicaciones de activos, debilidades familiares, estrategias de manipulación. Y mamá, tu expediente es el más detallado que he visto. ¿Mi expediente? El agente Sánchez puso varios documentos frente a mí. Era perturbador ver mi vida reducida a puntos de vulnerabilidad y oportunidades de explotación. Carmen Rodríguez, viuda, 67 años, activos líquidos estimados en 2.1 millones de pesos. Hijo mayor ambicioso con problemas financieros, sin red de apoyo social sólida después de la muerte del esposo. Historial médico limpio. Requiere intervención farmacéutica para crear sintomatología. Cada palabra era como reading mi propio obituario. También tiene esto, continuó Diego, sacando otro documento. Una lista de próximos candidatos. Personas que conoces, mamá. Amigas tuyas. Esperanza está en la lista. Mi querida Esperanza, la mujer que me había salvado estaba marcada como la próxima víctima. ¿Cuándo planeaba atacar a Esperanza? El mes que viene.
Ya había comenzado a hacer contacto preliminar con su hija. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de esta revelación. No solo había sido víctima, había sido el caso de práctica para perfeccionar su metodología antes de atacar a mi mejor amiga. Diego, dije finalmente, quiero que entiendas algo. Lo que voy a preguntarte no es como tu madre, es como sobreviviente de este monstruo. Te escucho. ¿Estás dispuesto a testificar contra Armando Beltrán sabiendo que eso significa admitir públicamente que conspiraste para incapacitar y robar a tu propia madre? Diego me miró por un largo momento. Por primera vez en años, vi al niño que había criado, al joven que había tenido principios antes de que la ambición los corrompiera. Sí, mamá, estoy dispuesto. Incluso si eso significa que todos en nuestra comunidad sabrán exactamente qué tipo de hombre te convertiste. Especialmente por eso, el agente federal cerró la grabadora. Excelente, porque Armando Beltrán va a ser arrestado mañana por la mañana y necesitamos que Diego esté preparado para testificar inmediatamente. Mientras salíamos de la estación, Diego me alcanzó en el pasillo. Mamá, dijo, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del hombre que podría ser después de pagar por sus crímenes. Diego, respondí, el perdón no es algo que se otorga, es algo que se gana con años de acciones correctas. Pregúntame de nuevo en 5 años. Pero mientras manejaba a casa, me di cuenta de algo. Por primera vez desde el mensaje de voz accidental, sentía algo parecido al orgullo por mi hijo. Había tomado la decisión más difícil de su vida. Ahora faltaba ver si tenía el coraje de vivir con las consecuencias. El arresto de Armando Beltrán fue el evento más grande que nuestra pequeña ciudad había visto en décadas. Equipos de noticias, agentes federales y una multitud de familiares de víctimas se reunieron frente a su elegante oficina notarial mientras lo sacaban esposado. Yo estaba ahí, por supuesto. Necesitaba verlo. Armando Beltrán había sido una figura respetada en nuestra comunidad durante 30 años. Había manejado testamentos, divorcios y transferencias de propiedades para cientos de familias. Era miembro del Club Rotario, donaba a caridades locales y su oficina estaba decorada con placas de reconocimiento cívico. También era el depredador más sofisticado que había conocido en mi vida. Cuando salió esposado, nuestros ojos se encontraron por un momento. Esperaba ver arrogancia, desafío o al menos sorpresa. En lugar de eso, vi algo que no esperaba: miedo genuino. Armando Beltrán, el hombre que había aterrorizado familias durante una década, tenía miedo de una vieja inútil de 67 años. El juicio duró 3 semanas. Diego testificó durante 2 días completos, detallando cada aspecto de la operación criminal. Ana Cristina Vázquez proporcionó evidencia médica devastadora. Y yo fui la testigo estrella. Señora Rodríguez, me preguntó el fiscal federal, ¿puede describir para el jurado cómo se sintió cuando descubrió que había estado siendo medicada innecesariamente durante meses? Como si hubiera estado viviendo en una pesadilla de la cual alguien más controlaba el despertar, respondí. Excepto que la pesadilla era mi propia familia, y el control estaba en manos de un hombre en quien había confiado durante 20 años. El jurado, compuesto principalmente por personas de mi edad, escuchó cada palabra con atención que me conmovió. Cuando llegó el turno de Armando Beltrán de testificar en su propia defensa, pensé que negaría todo. En lugar de eso, hizo algo inesperado. Se dirigió directamente a mí. Carmen, dijo, ignorando las objeciones del fiscal, quiero que sepas que nunca pretendí que las cosas fueran tan lejos. Señor Beltrán, interrumpió el juez, diríjase al jurado, no a los testigos. Pero Armando continuó mirándome. Comenzó como una manera de ayudar a familias a evitar impuestos excesivos sobre herencias. Después se volvió algo más. ¿Algo más?, pregunté, aunque sabía que no debía hablar. ¿Como una máquina de destruir vidas por dinero? Objeción. Sostenida. Señora Rodríguez, por favor no responda. Pero el daño estaba hecho. El jurado había visto a Armando Beltrán dirigirse a su víctima como si fuera una conversación casual, no un testimonio criminal. El veredicto llegó después de solo 4 horas de deliberación, culpable en todos los cargos. La sentencia fue aún más satisfactoria: 25 años en prisión federal, restitución completa a todas las víctimas.
y la liquidación de todos sus activos para compensación. Diego recibió 5 años en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional en 3 años por su cooperación. Leticia, que había sido principalmente una cómplice pasiva, recibió 3 años de probatoria y servicios comunitarios. El doctor Vázquez huyó del país antes de ser arrestado. Los últimos reportes lo ubicaban en Argentina, pero los esfuerzos de extradición continuaban. 6 meses después del veredicto, Sofía y Mateo seguían viviendo conmigo. Habían decidido quedarse incluso después de que Leticia saliera de prisión, lo cual decía mucho sobre el tipo de madre que había sido. Sofía, ahora de 17 años, había comenzado a hablar de estudiar Derecho. Para ayudar a gente como tú, abuela, me había dicho, para que nadie más pase por lo que pasaste. Mateo, con 15 años, había encontrado una pasión inesperada por el periodismo. Estaba escribiendo un artículo para el periódico de la escuela sobre abuso financiero de ancianos, usando mi historia como ejemplo principal. La restitución financiera había sido substancial. No solo recuperé todo el dinero robado, sino que recibí compensación adicional de los activos liquidados de Armando Beltrán. Económicamente, estaba mejor de lo que había estado en años. Pero la verdadera recompensa no era el dinero. Era la relación auténtica que había desarrollado con mis nietos. Era la red de amistad con otras sobrevivientes del esquema de Beltrán. Era el respeto que había recuperado, no solo de otros, sino de mí misma. Una tarde, mientras preparaba la cena para Sofía y Mateo, mi teléfono vibró con un mensaje de voz. Por un momento, mi corazón se aceleró recordando el mensaje que había comenzado todo. Pero esta vez era Diego, llamando desde prisión. «Mamá», decía su voz, más madura de lo que había sonado en años. «Quería que supieras que he estado tomando clases de ética empresarial y psicología. Estoy tratando de entender cómo llegué a tomar las decisiones que tomé. También quería decirte que Sofía me escribió. Me contó sobre sus planes de estudiar Derecho, sobre el artículo de Mateo. Estoy orgulloso de que estén aprendiendo de mis errores en lugar de repetirlos. No espero perdón, mamá, pero espero que algún día puedas ver que el hombre que cometió esos crímenes no es el hombre que quiero ser cuando salga de aquí. Te amo, mamá. Siempre te amaré, incluso si necesitaste detenerme para salvarme de mí mismo». Guardé el teléfono y sonreí. Era el primer mensaje de Diego en 2 años que sonaba como mi hijo real, no como el hombre ambicioso que había intentado destruirme. Esa noche, después de que Sofía y Mateo subieron a sus habitaciones, me senté en mi sala en mi casa, y reflexioné sobre los últimos 2 años. Había comenzado como Carmen Rodríguez, la viuda obediente que había permitido que su familia la convirtiera en víctima invisible. Ahora era Carmen Valentina Rodríguez, la mujer que había desmantelado una red criminal, salvado a docenas de familias y recuperado no solo su dinero, sino su dignidad. No había sido fácil. Había perdido a mi hijo temporalmente, había enfrentado humillación pública y había tenido que aceptar que las personas que más amaba habían sido capaces de traicionarme brutalmente. Pero también había ganado algo invaluable: la certeza de que nunca más sería víctima de nadie, especialmente no de mi propia familia. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era Esperanza. «Carmen, acaba de llamar una mujer de Monterrey. Cree que su hijo la está medicando innecesariamente. ¿Podemos ayudarla?» Sonreí y respondí inmediatamente. «Por supuesto que podemos». Porque resulta que cuando una vieja inútil de 67 años descubre su propio poder, no se limita a usarlo para salvarse a sí misma, lo usa para salvar a todas las demás.